Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Un perro no sabría qué hacer con un coche de lujo, o una casa, o con ropa de diseño. Se conforma con un palo empapado. A un perro no le importa si eres rico o pobre, listo o bobo, inteligente o tonto. Si le das tu corazón, te entregará el suyo. Es un fragmento de Una pareja de tres, una película que narra el amor entre una familia y su perro. Si tienes animales en casa, comprenderás lo que dice. En este caso, el actor Owen Wilson, en la escena que hemos escuchado, bueno, pues habla precisamente de esa relación de cariño, de amor por su mascota. Y de eso va la historia con la que estrenamos esta segunda hora juntos en la noche, de Amores Perrunos. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Aisha es una joven estadounidense que adoptó a Cubo cuando este era un cachorro, un precioso perro color canela. El animal fue creciendo y ambos se hicieron inseparables. Era mi bebé, iba conmigo a todas partes, dormía en mi cama. Literalmente la definición del mejor amigo del hombre, bueno, en mi caso de la mujer. Nada hacía presagiar que en 2019 el destino les iba a separar, y es que un buen día un coche chocó contra la casa de Aisha. Ella estaba trabajando y claro, con el revuelo, el pobre Cubo se escapó. Cuando Aisha se percató de la desaparición de su perro, buscó por todas partes, puso carteles a través de las redes sociales. Estaba destrozada. Como último recurso, pidió ayuda a la Sociedad Protectora de Animales de su condado. Y cuando le mandaron fotografías de los perros que habían pasado por el hogar, allí estaba Cubo, con su inconfundible cicatriz. Tenía una cicatriz justo encima del ojo derecho. Ya no se nota tanto, pero en la imagen que tenía se podía ver. Aisha no se lo podía creer. Lo habían encontrado, pero la sorpresa le duró muy poco. Cubo había sido adoptado y ahora se llamaba Ash. Les mostré una foto y me dijeron, no, ese es Ash. Fue adoptado no hace mucho tiempo. Ante eso, no tuvo más remedio que hacerse la idea de que ya nunca volvería a verle. Pero como la realidad supera la ficción, el destino les tenía preparados a ambos un nuevo giro en esta historia. Debido a la pandemia, la familia se vio obligada a devolver a Cubo a la sociedad protectora. Y lo que es la vida, Aisha decidió justo en ese momento adoptar a otro animal. Cuando miraba las fotografías de perros que buscaban una familia, allí estaba Cubo, de nuevo. El día del reencuentro, Aisha estaba de los nervios. No sabía si su perro la reconocería hasta que cruzaron las miradas. Nos miramos a los ojos y empezó a menear la cola. Empezó a saltar, a ladrar, a besarme. Fue como si nunca nos hubiéramos separado. Qué historia, ¿verdad? Qué bonita. A día de hoy, Aisha y su perro Cubo viven de nuevo felices días juntos y asegura que ya nada les va a separar. Afganistán ha empezado a escribir este martes una nueva página en la historia. Te lo estamos contando a todas horas en la cadena COPE, de su complicada historia en la que precisamente no abunda la tranquilidad, la prosperidad y la paz. Vamos a hablarte en los próximos minutos. Hay varias generaciones que han nacido y que han crecido en guerra o no conocen otra situación que no sea la tensión, la calma tensa. Con un día de antelación, Estados Unidos dijo anoche adiós. Veremos si de forma definitiva 20 años de presencia militar en este país. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con los afganos, con sus mujeres, con las minorías? A estas preguntas aún no tenemos respuesta, pero conviene prepararse para escuchar en las próximas horas lo que el Papa Francisco le ha dicho a Carlos Herrera. El modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Es significativa esta última frase del Papa. Parece, no quiero juzgar, que no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades.
Ahí está el problema. Ahora en Afganistán, esta noche nos vamos a adentrar en su difícil situación, su difícil historia, un territorio casi imposible de conquistar, pese a ser ambicionado por Estados Unidos, por Rusia y hasta por el mismísimo Alejandro Magno, que tardó años en doblegar a los persas. De todo ello vamos a hablarte en la noche de COPE antes de que den las 3 con nuestro profesor de historia y catedrático José Luis Corral. Por cierto, que queda muy poquito tiempo, muy poquitas horas para poder escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera al Papa Francisco. Será este miércoles 1 de septiembre a las 8 de la mañana. Antes de que llegue ese momento todavía tienen que llegar los ponedores y todavía queda mucha noche. Y nos meteremos en la noche en la cocina con María Amarín, que ya ha vuelto de vacaciones, que ha estado estos días probando nuevos manjares, siempre saludables, y viene con una novedad. Nos va a traer algo muy sano, algo que no te va a sorprender porque siempre nos trae platos saludables, que tardas muy poquito tiempo en prepararlo y que aprovecha los productos de la temporada de la dieta mediterránea. En unos minutos, María Marín nos prepara una tartar de tomate. If I were a rich man, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I would Si have yo to fuera work. rico, Ay. ay, vida. ¿Qué haríamos, Carlos, si fuéramos ricos? Pues vivir muy felices y muy desahogados en general, yo creo. ¿Haríamos el programa? Sí. Yo lo he dicho que aunque fuera millonario, yo seguiría trabajando. En la radio. En la radio y donde quisiera, porque soy millonario, ¿no? Sí que sí, puedo Claro que elegir sí. dónde trabajo. Vamos a soñar, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, pues hoy no hablábamos de qué haríamos si fuéramos ricos, sino todo lo contrario, qué hacemos cuando no tenemos un duro. Que nos encanta en la noche de COPE las paradojas. Qué contraste, Beatriz. Me he visto de repente dirigiendo una gran empresa y en una frase tuya ya me has traído a la cuesta de septiembre. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La dura y dulce también realidad. Estamos hablando esta noche precisamente de este tema, de la cuesta de septiembre. La vuelta al cole. Ahora sí que nos damos cuenta pues de que a lo mejor esa mariscada que nos tomamos en vacaciones, pues ahora sí que estamos empezando a notar su vacío, pero bueno, estamos hablando con nuestros queridos boss precisamente de eso, de cómo afrontan ellos la cuesta de septiembre, si son de los que se tienen que atar el cinturón, si son de los que tienen que llegar a pedir un crédito, pues bueno, que nos cuenten su situación en este mes, en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Me encanta el mensaje de Enrique Heredia, es el mensaje más conciso, pero yo creo que uno de los más elocuentes. Dice, la cuesta de 2021, directamente, ni enero ni septiembre, no, la cuesta de 2021. No ha conseguido todavía descenderla, ¿no? Eso es. Hay gente que todavía estamos intentando procesar el año 2020 y quedan apenas unos meses para estar en 2022. El tiempo corre muchísimo y bueno, pues el mensaje de Enrique Heredia yo creo que está bien para afrontar esta cuesta, que es la cuesta de 2021. Piratilla es una mujer muy austera, ya la conocemos y no ha cometido grandes excesos este verano, pero aún así sabe que si dejara una cosa pues ahorraría mucho dinero y afrontaría pues cualquier cuesta que se le pusiera por delante sin ningún problema. Vamos a escuchar a Piratilla. Hola, buenas buitos y buitas. Aunque me haya quedado por aquí, ¿no? Por la zona y tal, que no he salido de vacaciones. Aún así, siempre en verano se suele gastar un poco más. Y la verdad que luego en septiembre sí que se nota, ¿no? Pero, no sé, la mica sombra la pica. No sé, voy ahorrando €1 de aquí, de allí, pero no me he quitado nada, ¿no? Lo único que podría quitarme el tabaco, eso sería un gran ahorro. O una gran recuperación, vaya, ¿no? De recuperarte un poco del verano. Ay, Seguro. Bueno, hombre. madre mía, si con lo que están a 4 o 5 euros las cajetillas, tú imagínate. Ni idea, pero vamos, me imagino que el precio... Lo mismo te puedes ahorrar 15 euros a la semana, que eso multiplicándolo 60 euros al mes. O 25 si eres de los Y que al fuman final una del cajetilla año al día. te o sea haces que- un viaje. Efectivamente. Y tus pulmones te lo agradecen. Bueno, Fíjate, ya le he solucionado yo la vida aquí a Piratilla. En un momento. Es que es ahorro vital y ahorro económico. O sea que desde aquí, como siempre, animamos a la gente a que deje de fumar. Caramba, que se puede salir de ese mundo. Y es mucho más económico
y es mucho más sano, caramba. 661-201-512. Hoy no hablamos de trucos para dejar de fumar, hablamos de cómo afrontar la cuesta de septiembre. ¿Cómo la afrontáis vosotros, queridos búhos? 661-201-512, o si lo preferís, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big tall house with a roof by the sun. Quiero que imagines que todavía estás de vacaciones, que tienes unos planazos estupendos y entre ellos está lo de pasar un día en tu playa favorita. Estás a punto de pisar la arena caliente, pero no te dejan entrar. Y no te dejan entrar porque eres demasiado alto o demasiado bajo, porque tienes el pelo rojo o quizá eres moreno o morena. El caso es que tú, por ser como eres, no puedes disfrutar del calor de la arena de la playa, rozándote los pies, o del frescor de las olas del mar, golpeándote las rodillas. Imagina esta situación y trasládala a visitar un museo, a bucear, a subirte a un avión o a visitar un parque natural. Lo que te estoy contando realmente es surrealista, ¿verdad? Pero esto es lo que viven 4 millones de personas en España, para las que el mundo no está adaptado. ¿Por qué? Pues porque tienen algún tipo de discapacidad física. Miguel Lonay ha visitado más de 30 países para documentar los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan personas como él, que tienen una discapacidad física, para trasladarlos a los entes públicos y privados. Sus vídeos ejercen de guías de turismo adaptado y demuestran que cualquiera puede hacer paracaidismo o recorrer el último glaciar del mundo, incluso bucear. Bueno, estamos en Aqaba, en el Mar Rojo, y bueno, ya vamos en el barco porque vamos a realizar varias inmersiones a lo largo del día. Eva lo hará con snorkel y yo lo haré con botella. En sus viajes le ha pasado de todo, desde que le rompieran la silla de ruedas hasta que ésta desapareciese. Pero nada mina la moral de este maño de 60 años. Un trotamundos con silla motorizada que se ha propuesto con su trabajo hacer de este mundo un mundo más accesible. Miguel Lonay, bienvenido a La Noche de COPE, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, pues encantado de asomarme a este espacio. Muchísimas Cuéntanos, gracias. ¿qué tal este verano? ¿Has podido visitar lugares o rincones accesibles? He visitado, no he salido de España y por temas de la pandemia y todo esto, ¿no? Pero sí, muy bien, muy relajadito, muy tranquilo, muy bien, y preparándonos ya para el final de septiembre o primeros de octubre, que empezamos de nuevo el trabajo duro, a recorrer sitios, a documentarlos, a grabar mis experiencias y a seguir inspirando a mucha gente para que pueda viajar. ¿Crees que en los últimos años hemos mejorado en España en accesibilidad o todavía queda mucho camino por recorrer? Hay con muchos matices, pero es cierto que se ve en los últimos, vamos a poner 10 años, incluso en los últimos 5 años, hay un progreso muy importante en España. Y sobre todo, aunque a mí las estadísticas no me gustan demasiado, porque alguien se tiene que comer 2 pollos, porque a mí no me gusta, pero hablando de números y de comparaciones, España a nivel europeo se encuentra en un nivel medio alto con respecto a los países de su área. Tenemos que excluir a los países nórdicos, que normalmente nos llevan a prácticamente toda Europa mucha ventaja, y por supuesto Alemania, que también está por ahí en un ranking muy alto, ¿no? Dicho Sí. esto, me preocupa mucho que a causa de la pandemia todo eso que se ha conseguido retrocedamos, y me explico. Se han hecho senderos accesibles, vías verdes por las que puedes ir con tu silla de ruedas, con tu handbike, pero lógicamente la pandemia ha hecho que eso, sobre todo durante el año pasado, se haya dejado abandonado por razones del estado de alarma, etcétera, etcétera. Y me temo muy mucho por las noticias que me van llegando de algunos lugares que no se ha vuelto a hacer el mantenimiento para que esa tierra compactada, por ejemplo, que se habrá ido levantando por efectos del calor y del frío, pues haga que podamos patinar
incluso que nos podamos enganchar ahí, y no solamente nosotros, sino que la gente que tiene niños pequeños y van con el carrito tienen un problema similar. Claro. Vamos a seguir conociéndote un poquito más. Te mueves en una silla motorizada, no caminas debido a las secuelas que te dejó la polio en la infancia, sin embargo, nada te ha parado. Eres un hombre que ha viajado hasta el glaciar Perito Moreno, te has movido por las selvas de Costa Rica, has buceado en el Mar Rojo, te has tirado en paracaídas. ¿Recuerdas cómo fue ese momento en el que decidiste que nada te pararía, nada ni nadie, y además diste un pasito más y empezaste a plasmar tu experiencia en un blog donde nos mostrabas qué es lo que le falta al mundo para ser accesible? Sí, lo de los blogs es relativamente reciente, viene de 2009, pero si tengo que agradecer a alguien, tengo que hacer muchos agradecimientos, ¿no?, en mi vida, pero si tengo que agradecerle a alguien es a mis padres, que desde que pillé, por decirlo de alguna manera, la poliomielitis con 8 meses, ellos tuvieron muy claro que no tenía que pararme nada. Y ellos son los que me educaron en el esfuerzo, los que me facilitaron todo. Estamos hablando de primeros de los años 60, en donde cuando alguien era diferente, pues porque tenía una discapacidad física o por la razón que fuera, se le solía ocultar, ¿no? Y a mí todo lo contrario. Mis padres me llevaban a todas partes, me sacaban, me hacían vivir la naturaleza, todo, ¿no? Y ese espíritu es el que ha venido conmigo continuamente, pero sin mucho más mérito, ¿eh? Quiero decir que cuando la gente me dice, es que tú, no, o sea, yo tengo 2 opciones, morirme de aburrimiento o hacer esto. O sea, claro. Con lo cual no hay opción. O sea, para los demás puede que sí, ¿no? Que lo vean de una forma, fíjate tú, un héroe, ¿no? Él es el que consigue sacar a sus hijos adelante y dar de comer todos los días a la familia con la situación que hay, ¿no? Lo mío no, lo mío es supervivencia y eso sí, tener la suerte de trabajar en mi pasión, que es viajar. De todas esas experiencias apasionantes que has recogido en tus viajes y que muchos no hemos hecho todavía, ¿cuál es, Miguel, la que mejor sabor de boca te ha dejado y cuál es aquella que todavía te emociona cuando la recuerdas? Pues mira, hay muchos, pero como hay que elegir uno, te diré que recordaré siempre los 10 días que vivimos, Eva y yo, con unos pastores bereber. Hicimos un recorrido por el Sáhara, un recorrido por zonas no turísticas, subimos varias dunas, que era la primera vez que alguien con una discapacidad física la subía, era un trekking, y yo fui sobre un dromedario, o sea, lo mío fue la parte fácil, y los demás iban caminando, ¿no? Dormíamos en las jaimas de los pastores, comíamos lo mismo que comían ellos, dormíamos dentro de las jaimas, pero también a la intemperie, y oímos truenos, relámpagos e incluso lluvia en la parte del desierto de piedras del Sáhara. Eso fue increíble. Y con respecto a ese buen sabor de boca que me comentabas o que repetiría otra vez, sin duda Costa Rica. En Costa Rica fue nuestro primer viaje especial, en donde, bueno, pues cuando yo veía las selvas caribeñas, me encantaban, pero nunca pensé que podría ir. Y junto con otra pareja nos fuimos los 4 y lo cierto es que allí aprendí cosas que había olvidado, ¿no? Uh-huh. Y que pasaban en España en los años 60 y primeros de los 70, que era la colaboración. Esa colaboración entre vecinos, en Costa Rica te la hacen a todo el mundo y a los viajeros. Yo, por primera y única vez, hice en Costa Rica, por ejemplo, rafting sobre aguas bravas. Wow. Y su pregunta, sí, fue increíble. Y su pregunta fue, Miguel, ¿cómo podemos ayudarte para que lo hagas? Quiero, Miguel, presentarte ahora a Alex Otero. Con él nos vamos a ir hasta Almería, donde en 2015 nace Natural Kayak. En un verano normal puede haber 2 grupos al día de 95 personas y el 10% de las personas que contratan sus servicios tienen discapacidad. Este año no ha podido trabajar porque ha habido muchos cambios en la legislación, pero sí ha tenido muchas solicitudes de personas con discapacidad que a título personal, bueno, pues pedían de sus servicios. Alex, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces en tu empresa Natural Kayak. Bueno, pues nosotros, bueno, como Miguel ya sabe que ya nos hemos conocido en alguna ocasión, nosotros intentamos, pues lo que él comentaba precisamente en Costa Rica, que no pone en problema nada,
porque cualquier persona que quiera venir a hacer las actividades que tenemos, facilitárselo, o sea, tener material adaptado, formación y accesibilidad para hacerla. Entonces nuestros kayaks están totalmente adaptados para cualquier tipo de discapacidad y ponemos los medios que sea necesario y que esté en nuestra mano para poder llegar a embarcar directamente de cualquier tipo de playa. ¿Por qué decidiste que tu empresa tenía que ser accesible? Pues 2 motivos muy claros. Uno, que yo llevo mucho tiempo trabajando en el deporte adaptado, y es algo que llevo toda mi vida casi dedicándome al deporte, y al deporte adaptado en los últimos 10 años yo creo que podría decir. Y segundo, que el piragüismo era mi deporte de siempre. Y cuando llegué a Almería vi que había muchísimas empresas, pero cuando quise hacer ahí con mi mujer una actividad para enseñarle realmente lo que era mi deporte, no había ninguna que nos pudiera dar el servicio. Al final tuve que ser yo el que insistió en que sí, que podía hacerlo. Yo llevé material, así un poco improvisado, y pude hacer una excursión con ella. Mi mujer, que es de Almería, conoció sitios que no había visto en su vida. Entonces, intuyo por lo que nos cuentas que tu mujer tiene una discapacidad. Ella tiene una lesión medular, también ¿Sí? una paraplegia, y pues, gracias al kayak ha conocido zonas de Almería que no había conocido en 30 años, y eso lo estamos haciendo pues para todo el mundo que quiera venir a conocerlo. No queremos que nadie, por culpa de una discapacidad, se pierda esas opciones. ¿Y crees que no se hacen las empresas, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de deporte adaptado, se hacen accesibles por desconocimiento, por falta de sensibilización o por dinero? Yo creo que puede ser una mezcla, no sé en qué porcentaje, pero de las 3 cosas. Porque a lo mejor pierde un poquito más de tiempo y de clientes para poder hacer una salida de este tipo, por desconocimiento sobre todo, porque hasta que no llega un caso realmente, yo he tenido compañeros de otras empresas que me lo han dicho, jolín, yo nunca había pensado en esto, pero es que una vez tuve un cliente que le pasaba esto, otro, le ayudamos y joder, que nos ha gustado mucho el poder hacerlo, pero al final se queda ahí y no hacen más, porque hay que invertir mucho tiempo, no hay nada realmente comercial que podamos utilizar. Los asientos que utilizamos los tenemos que fabricar, diseñar y fabricar. Otro tipo de adaptaciones que queramos utilizar, lo mismo. O sea, al final no lo fabricamos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Alex Otero, por contarnos tu experiencia como empresario en Natural Kayak, adaptando precisamente esos kayak para que personas también con discapacidad puedan disfrutar de esos rincones a los que no tenían acceso si no hubiese empresas o personas como tú sensibilizadas. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Miguel, ¿a ti te cuesta mucho encontrar empresas como la de Alex? Yo no soy representativo porque como mi trabajo es crear contenidos de lugares accesibles, los destinos se preocupan de buscarlas. Claro. Pero lo cierto es que no es fácil encontrarlas. A Alex, que si lo está oyendo le mando un abrazo muy grande, lo conocí hace, pues creo que fue en el año 18, que él organizó junto con la Diputación de Almería un recorrido por lugares accesibles que incluía el Cabo de Gata, y tuve la suerte de poder utilizar uno de sus kayaks. Fuimos con él, además es un guía fantástico. Gracias a esa silla que comentaba que diseña él, y no solo eso, sino que en el kayak fuimos mi mujer y yo. A Eva le falta una mano y lleva una adaptación especial que ha fabricado Alex y se puede remar con una sola mano. Entonces fuimos los dos en el kayak estupendamente. Pues Miguel, me ha encantado conocerte, me ha encantado escucharte a ti, conocer tu experiencia. ¿Cuál es tu próximo destino? Pues nos vamos de vacaciones en unos días y nos vamos a ir para Cantabria y luego nos iremos para la provincia de Girona, que este año que estamos haciendo turismo por España nos apetece mucho ir a lugares que ya conocemos, pero que los conocemos desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Y entonces ahora queremos disfrutar sin la presión de tener que grabar, de tener que comunicar, pues queremos disfrutar y eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un abrazo enorme. Cuídate. Adiós. Cuidaros muchísimo y muchísimas gracias. Adiós. Voy a comprarme una foto
para el camino que me lleva hasta tu casa, que ese camino siempre está lleno de rocas y perros viejos que me ladran. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Pa' que las rocas no me pinchen, pa' que los perros no me muerdan ni me ladren, para poder ir a tu casa, para sentirme importante. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero. Ya sabes lo que se decía, poderosos señores don dinero, y de dinero estamos hablando esta noche contigo. Porque claro, acabamos de estrenar el mes de septiembre y ya se nos está haciendo largo, como que nos sobra fin de mes, ¿no? Carlos Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz, efectivamente. Recuerdo que había una frase, la leí en Twitter, no la voy a decir porque ahora mismo no me acuerdo y no me gusta no ser fiel. Que sobra fin de mes. Esa era. Van por ahí los tiros, sí. Ya. Efectivamente. Estamos a 1 de septiembre y ya nos está sobrando el fin de mes. Estamos a 32 de agosto. Claro. Ay, no, 31 de agosto, ¿no? Ya es 1 de septiembre. 32 de agosto, que se nos está haciendo más largo y vamos estirando para intentar evitar entrar en septiembre. Sí, estamos... Bueno, nos hemos gastado dinerito en estas vacaciones y ahora, claro, llegan los gastos extras de los niños con la vuelta al colegio. Uniformes el que tenga, los libros, los que lo tengan que pagar y el luego, seguro por del supuesto, coche. El seguro del coche. Ay, que me lo acabas de recordar, el seguro del coche, por Dios. No, ya te lo recordarán ellos, no te preocupes, eso no se le olvida a nadie. Sí que tú. Madre pago, mía, qué disgusto. Vas a hacerlo ahora, no te preocupes, nada, puedes hacer ¿Cómo la gestión. lo sabías? Porque una bola mágica. Porque a mí también me toca dentro de nada pagar el seguro, sí. Esto, aunque lo fraccionen, pues oye, sí que nos va. Yo creo que no sé si septiembre es el mes por excelencia de los pagos de los seguros, pero pues menos mal que me lo has recordado, porque si no me pego un susto un día de esos. Sí. A mí por lo menos me toca, me parece que en estos meses, así que nada, ya vamos prevenidos. Estamos hablando esta noche de la cuesta de septiembre, la vuelta al cole, lo estamos diciendo, esos gastos que vienen ahora y los gastos que hemos cometido, muy bien merecidos, eso sí, durante las vacaciones. Y Ángel, fíjate, nos manda un mensaje, Ángel, nuestro búho orgulloso, como se denomina él, nos ha mandado un mensaje nostálgico, porque hablamos de esa cuesta de septiembre, de esa vuelta al cole, y nos escribe al WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512, un mensaje muy bonito, dice: a mí me hacía mucha ilusión esa llegada de septiembre, sobre todo por ir de tiendas con nuestras hijas para comprar la ropa para el cole, los libros, el material, las agendas multicolores, los bolis, los rotuladores. Dice, era todo un ritual que se repetía cada septiembre y que ahora recuerdo con nostalgia, con mis hijas ya mayores e independizadas. Dice, benditos gastos aquellos, bendita cuesta de septiembre que volvería a subir con los ojos cerrados. Un abrazo para todos los búhos, especialmente para los que ya tenemos una edad. Pues sí, desde luego que bueno, el mensaje de Ángel pues es bonito. Claro, sí, es cierta nostalgia. Porque lo recuerda, sí, claro, lo recuerda desde la nostalgia, desde la lejanía y desde que ya no le duele el bolsillo. Efectivamente, claro, porque sí puede tener ese punto romántico, nostálgico, pero bueno, estamos hablando de un tema que muchas, a lo mejor suena un poco que estamos romantizando, pero no, hay muchas personas que viven esta cuesta de septiembre como un auténtico dolor y tienen que hacer encajes de bolillos. O sea que bueno, de hecho en un momentito vamos a leer el mensaje de uno de los búhos que nos cuenta que está en una situación un poco complicada y que no queremos nosotros romantizar ni muchísimo menos esta cuesta, pero sí que queremos saber cómo afrontan nuestros queridos búhos este momento que puede ser duro en algunas ocasiones después de haber pasado estas vacaciones. Cuéntanos cómo afrontas tú esta cuesta de septiembre. ¿Te atas el cinturón más todavía si llevas todo el año ahorrando? Pues a lo mejor vas ahora un poco más desahogado. Cuéntanos cómo afrontas tú este principio de curso. Cuéntanoslo en el 661-201-512 o si lo prefieres en nuestras redes sociales. Métete en Facebook, en Twitter, teclea @la noche de COPE y así nos puedes encontrar. Ese beso que ayer nos dimos tú y yo, ¿cuánto vale oír las olas del mar? ¿Cuánto vale un amigo de verdad? ¿Cuánto vale ser el dueño de tu vida? Tener tu propia verdad. Dime cuánto vale tu dignidad. Dime cuánto vale tu libertad. Hace falta dinero, hace falta dinero, hace falta dinero.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, cómo se encuentra. Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. En la radio, todo pasa en Herrera en Cope. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Durante las vacaciones hacemos muchas cosas placenteras, como descansar, leer esos libros que teníamos pendientes, ir a la playa o comer bien. Y es en este último placer donde nos vamos a detener en los próximos minutos en la Noche de Cope, porque durante las vacaciones también comemos mucho fuera de casa y descubrimos platos que en el día a día no probamos. María Marín ha descubierto en estas vacaciones un plato muy sano y que hoy nos trae en este nuevo episodio de Cenas para Peques. Puedes encontrarla en Instagram tecleando Cenas para Peques y también en YouTube y en Facebook. María, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a la Noche de Cope. ¿Cómo estás? Un placer, una nueva temporada estar con todos vosotros. Y es que, como se dice, compartir es guapa. Así esta receta no me la puedo quedar para mí sola. No puede ser. Muchísimas gracias. De vacaciones bajo la manga para todos vosotros. Y María Marín es muy guapa y la va a compartir. Y es muy sanota, esta receta que va en la línea de todo lo que encontramos en Cena para Peques. Así que cuéntanos, ¿qué plato te ha conquistado estas vacaciones? Se llama tartar de tomate y es una sorpresa para el paladar que no te puedes ni imaginar y muy fácil de hacer. Entonces tiene la combinación perfecta para mí. Pues cuéntame, porque a mí me encanta el tomate. Soy muy fan del tomate en todos los tamaños. El tomate que pesa 2 kilos y el tomate cherry, el tomate pera y el tomate ensalada. Así que, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues a eso vamos, porque es una nueva forma de tomar tomate. Lo tomamos en ensaladas, lo tomamos en gazpachos. Pues voy a decir la forma. Sabes que el tartar siempre lo asociamos pues con carne cruda o pescado crudo, pero también en verdad lo llamamos tartar entre comillas y eso es más bien la forma de presentarlo y sí que va con los ingredientes en crudo, como son los que te voy a presentar ahora. Protagonista el tomate y, como has dicho bien, tomate pera es el que necesitamos. Que no esté muy verde, que esté un poquito maduro, porque lo vamos a pelar y le vamos a quitar las semillas. Son 3 tomates pelados sin semillas, parte principal de la receta. Y luego lo vamos a aderezar con una mezcla explosiva de sabores increíble, porque es que es increíble, porque además ves el resultado, lo pruebas y te sorprende. Dices, ¿qué lleva esto? Te cuesta adivinar los ingredientes, pero yo lo voy a desvelar. Necesitamos una cucharada pequeña de tomillo, una cucharada pequeña de ajo en polvo, una cucharada pequeña de aceite de oliva virgen extra, una cucharada sopera de almendra molida, que es como la que vamos a utilizar para ligar un poquito todo. Vamos a utilizar también 40 gramos de tomate seco en aceite, que también le da un sabor muy rico. Alcaparras, a mí me encantan y les da un toque pues crujiente y además el sabor lo distingues, ¿no? Al probar ese tartar, 30 gramos. Y también os aconsejo, podéis utilizar cebolla, cebolleta, pero yo os recomiendo cebolletas encurtidas, unas 10, ¿no? Las que vienen envasadas, pues coges 10 cebolletas. Para aderezar todo esto vamos a utilizar una cucharada sopera de salsa de soja y una cucharada sopera de aceite de oliva. Y por último, el toque que yo os dejo extra es anchoas. Vamos a utilizar una lata de anchoas que son unos 50 gramos. Es un buen listado, no asustaros, pero son ingredientes que podemos tener en casa y que son del día a día y que lo único que tenemos que hacer es mezclarlos. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de este plato? Pues la combinación de sabores, porque tiene una mezcla entre el sabor que le da el tomate seco, más la mezcla de anchoas que te cuesta distinguirlo. Y dices, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Entonces me pasó, ¿no? Que me lo dieron a probar y me quedé maravillada del sabor, porque es muy fresco, muy refrescante, pero tiene unos sabores muy diferentes a los que habitualmente tomamos. Entonces me parece que es una forma diferente de tomar tomate, muy original, tanto si tienes invitados lo bordas, porque todo el mundo se sorprende al probarlo, y luego además pues lo puedes utilizar también para una cena normal en casa, en cualquier momento del año, ¿no? La dejaría solo para verano, fíjate.
¿Lo de elegir el tomate pera es por algo en especial? Por la consistencia, porque necesitamos hacerlo un poquito a daditos. Hay otro tipo de tomate que tiene mucha más cantidad de semillas y te va a quedar poca carne y cuesta más, ¿no? Por ejemplo, un tomate de estos en rama es más diferente, más difícil darle ese tamaño que necesitamos en dados o en cuadraditos para darle la forma a nuestro tartar. María, ya tenemos nuestro tartar de tomate. ¿Puede servirnos como un plato único? ¿Es un primer plato? Puede ser un primer plato. Uh-huh. Un primer plato un poco ligero, pero perfectamente porque lleva la anchoa y ya lleva un aporte de proteína. Pero yo, por ejemplo, sugiero poder ponerle una parte de arriba como una segunda capa, que la podríamos hacer al gusto, pues por ejemplo con aguacate, se me ocurriría, pero yo sugiero hacerla con unos daditos de carne. Yo la he ofrecido con carne de conejo y la tenéis en mi perfil de Instagram, con carne de conejo, hecho crujiente, tostado o en la freidora de aire o en el horno, o bien podéis hacerlo con pollo, con la carne que preferáis, y así completáis el plato perfectamente. Bueno, qué interesante todo lo que nos has traído para inaugurar esta nueva temporada. María Marín, me quedo con este tartar de tomate. Estoy deseando que llegue el fin de semana, que es cuando una servidora cocina, para ponerlo en práctica. Muchísimas gracias. Voy a recordar que tus coordenadas son en Instagram y en Facebook, Cenas para Peques, y ahí es donde cuelgas todas tus recetas y el cómo se hace. Nos encontramos, María, en 7 días, ¿te parece? Perfecto, voy tomando nota de una nueva receta para sorprenderos. Eso está hecho. Un besazo, cuídate. Chao. Igualmente, hasta luego. Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Estados Unidos ya ha abandonado en las últimas horas Afganistán después de 20 años en el país y ha trasladado su base hasta Doha, en Qatar. A pesar de las presiones recibidas, Joe Biden ha justificado su decisión por los riesgos que supondría para todo su personal quedarse más tiempo después de la toma del poder por parte de los talibanes. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. Es el secretario de Estado americano Anthony Blinken diciendo que ha terminado la misión militar y que ahora comienza la misión diplomática. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con los afganos, con sus mujeres, con las minorías? ¿En qué medida puede Occidente trabajar para sacar a más gente o para evitar una crisis de refugiados que se nos viene encima en las próximas semanas? A estas incógnitas aún no hay respuestas, pero conviene pararse a escuchar lo que el Papa Francisco le ha dicho a Carlos Herrera en COPE. El modo como se negocia una renuncia, una salida, ¿no es cierto? Por lo que se ve aquí, no se tuvieron en cuenta, parece, no quiero juzgar, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no? Es significativa la última frase del Papa, parece, no quiero juzgar, que no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades. Por cierto, en apenas 5 horas podremos escuchar la entrevista completa de Carlos Herrera al Papa Francisco. Será este miércoles a las 8 de la mañana. No es la primera vez que pasa esto en Afganistán, en este territorio, y por eso vamos a repasar su historia. Años atrás, en 1988, el mandatario de la URSS, Gorbachev, hizo lo mismo tras intentar conquistar el país. Perdió nada más y nada menos que 15.000 hombres y 10 años en una operación que definió como una herida abierta. Invadir Afganistán ha sido una tarea prácticamente imposible para todo aquel que lo ha intentado en los últimos 2 milenios. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la historia de este país? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el profesor de Historia y catedrático José Luis Corral, a quien ya le damos la bienvenida a la Noche de COPE. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Beatriz. Pues estupendamente y con ganas de empezar ya una nueva temporada hablando de historia. ¿Qué es lo más atractivo de este país tan codiciado por distintos pueblos a lo largo de su historia? Primero, su ubicación. Es un país interior, no tiene salida al mar, no tiene costas, pero está enclavado en un lugar estratégico donde confluían rutas históricas, como sobre todo la importantísima Ruta de la Seda, uno de los ramales que venía desde China hasta Constantinopla, hasta el Mediterráneo, hasta el actual Estambul, y que constituía uno de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo y del mundo medieval. Y, en segundo lugar, porque es un país que tiene una serie de recursos estratégicos
estratégicos muy importantes, como sobre todo gas natural, que en estos tiempos es muy caro. Por tanto, un lugar estratégico, un lugar en un enclave complicado, difícil, con una orografía absolutamente abrupta, con muchos valles, muchas montañas, con laderas muy escarpadas, y que todo eso ha hecho de Afganistán un territorio muy difícil de conquistar por todas las culturas, por todas las civilizaciones e imperios que han pasado por allí. El único que lo consiguió casi por completo fue el todopoderoso Alejandro Magno, que siempre consideró aquella campaña como la más difícil de su carrera. ¿Quién era Alejandro Magno y cómo fue esa campaña que realizó el rey macedonio en Afganistán? Bueno, Alejandro Magno está considerado el primer gran conquistador de la historia, quizá de forma un tanto exagerada, porque en la historiografía tendemos a considerar a Europa como prácticamente el ombligo y el centro del mundo. Antes que Alejandro hubo otros conquistadores, otros grandísimos conquistadores, sobre todo en Asia o en la propia zona de Oriente, ¿no? Pero Alejandro Magno es un príncipe macedonio, hijo de Filipo de Macedonia, que muy jovencito, apenas con 22 años, ocupa el poder, se hace con el poder a la muerte de su padre. Hay una serie de leyendas que hablan que Filipo fue quizá envenenado por la madre de Alejandro, en fin, toda esa serie de cosas que nos cuentan a veces de forma un tanto interesada y exagerada los cronistas de la época, pero que puso en marcha uno de los grandes imperios de la antigüedad. Alejandro Magno comenzó la conquista del mundo. Él tenía unas ínfulas megalómanas extraordinariamente enormes y pretendía conquistar el mundo. El mundo hasta entonces, el mundo conocido desde Grecia, era el Mediterráneo y quizá los territorios del Imperio Persa que llegaban hasta la India y algunas zonas del norte de África. Ese era el mundo conocido, ese era el mundo que los griegos consideraban como el centro de la ecumene, del universo. Y Alejandro Magno, con su gran ejército macedonio, con la reforma que había hecho su padre en el ejército, con la introducción de la falange y unas técnicas de combate realmente extraordinarias, pues consiguió conquistar el imperio persa, un imperio enorme con más de 100 pueblos, avanzar hacia las tierras de Afganistán por la zona norte, por lo que hoy es la frontera entre Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, llegar llegar hasta las orillas, hasta el curso del río Indo y ocupar, es verdad que durante muy poco tiempo, apenas 10 años, entre el 340 y el 330 aproximadamente, conquistar las tierras que hoy llamamos Afganistán. Comentaba antes, profesor, cómo Rusia también intentó en los 80 conquistar el país y perdió nada más y nada menos que 15.000 hombres. ¿Cómo fue esa intervención? Bueno, es una intervención muy conocida porque prácticamente era televisada en directo, sobre todo por los medios de comunicación occidentales, especialmente los norteamericanos, que estaban muy interesados en que fracasara la invasión soviética de Afganistán. Una invasión que se produce en el año 1979, al año siguiente de la toma del poder por los comunistas en Kabul, en Afganistán. Comunistas apoyados por la Unión Soviética que tienen que enviar varios regimientos, varias divisiones para controlar ese país tan incontrolable, con tantas tribus, con tanta variedad de gentes, de etnias, de grupos políticos, de grupos religiosos, y lo que hace la Unión Soviética es, como digo, pues enviar varias divisiones para controlar ese país. Lo que pasa es que los americanos reaccionan muy rápidamente y arman de una forma absolutamente descomunal, con las mejores armas de aquel momento, sobre todo una serie de misiles tierra-aire contra los helicópteros soviéticos, y consiguen frenar al ejército soviético, detener la invasión, encerrar en Kabul y en algunas grandes ciudades a los soviéticos y conseguir 10 años después de la invasión la expulsión de los soviéticos. Por otra parte, normal, porque la Unión Soviética había entrado ya en un tremendo declive, tenía problemas económicos y los rusos, los soviéticos, pues la verdad es que ya no tenían mucho interés en mantener ese avispero que era Afganistán. Empezábamos a hablar de Afganistán hace unos minutos contando cómo los últimos soldados han abandonado en las últimas horas el país. Para quien todavía se pregunte qué hacían allí los americanos en Afganistán desde el 2001 y el resto de los países aliados, su origen está en el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York hace ahora 20 años. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante de una de las es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto.
ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé a qué la otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Un terrible atentado terrorista sin precedentes que mostró el lado más vulnerable del país que hasta entonces se creía, José Luis, invencible. ¿Qué pasó a partir de entonces? Bueno, a partir de ese año, de ese 11 de septiembre del 2001, lo que hacen los Estados Unidos, con el presidente George Bush a la cabeza, es reaccionar a un ataque terrorista. Y de reaccionar, pues como lo hacen a veces los americanos, sin tener en cuenta las cosas, el detalle, ¿no? Sino un poquito a lo bestia, invadiendo países, bombardeando, independientemente de lo que hubiera ocurrido. Y yo creo que sin tener demasiada información de lo que era realmente Afganistán. A veces se pone muy en valor la CIA, el FBI, todos estos grandes organismos de inteligencia norteamericanos, y luego resulta que no son tan fiables como parece, como se ha demostrado estos días con el triunfo de los talibán. Lo que ocurre es que los Estados Unidos reaccionan y quieren buscar por todos los medios vengarse del cabecilla de ese grupo de Al-Qaeda que ha realizado los ataques a las Torres Gemelas. Y este personaje, Bin Laden, se escondía en las montañas del norte de Afganistán, una de las zonas más complicadas en cuanto a geografía y a orografía, y lo que hacen es invadir el país, ir arrinconando en esas zonas del norte a los talibán e imponer un régimen en el resto de Afganistán bajo el paraguas norteamericano, pero que es un régimen corrupto, un régimen de señores de la guerra, de criminales de guerra, que evidentemente todo lo que nos han contado durante estos años era una mentira grandísima, como ahora se está claramente demostrando. No querían llevar los norteamericanos de ninguna manera la pacificación, la modernidad a Afganistán. Lo que querían era controlar un país muy importante estratégicamente para ellos, y lo hicieron pues echando mano de esos señores de la guerra, esos señores tribales, territoriales que abundan tanto en Afganistán y que estaban podridos de corrupción y que siguen estando podridos de corrupción hasta la médula. Una de las razones del éxito que ha tenido el movimiento talibán en los últimos años, y sobre todo en los últimos 2 años, ha sido precisamente que mucha gente ha reaccionado contra la corrupción, contra el verdadero latrocinio que habían llevado a cabo los dirigentes que habían colocado los Estados Unidos. Y hoy nos quedamos mirando a Afganistán y tememos por la seguridad de sus ciudadanos y especialmente por la seguridad de las mujeres a las que los talibanes consideran solo cosas. Esto no siempre fue así. Lo cierto es que durante el reinado del monarca Amanullah Khan, entre 1919 y el año 29, se promovió la libertad de las mujeres para intentar disminuir el control que tenían las familias sobre ellas. ¿Cómo fue ese periodo de tiempo, profesor, para la mujer y cómo ha ido evolucionando el papel de la mujer en la sociedad de Afganistán? Bueno, Khan era un dictador, era un dictador, pero había conseguido, si no pacificar del todo, porque Afganistán es un territorio de gentes de la guerra, que han estado siempre en guerra, señores de la guerra, pequeñas tribus, con unas raíces locales muy, muy fuertes. Lo que consiguió fue precisamente asentar la pacificación del país y poner en marcha unas medidas reformistas donde la importancia que hasta entonces había tenido la mujer en ese país musulmán era muy escasa, pero que las mujeres pudieron estudiar, pudieron ir a la universidad. Y eso ocurrió no solamente en este periodo entre 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y hasta la Segunda Guerra Mundial, sino también incluso a mediados del siglo XX. Hemos visto fotografías, yo no he estado en Afganistán, sí que he estado en los países fronterizos en la zona norte, en Turkmenistán, en Uzbekistán, en Tayikistán, pero no en Afganistán, pero hemos visto fotografías de mujeres en los años 50, 60, justo antes de la intervención soviética y de este totum revolutum que se produjo con la aparición, la eclosión del islamismo radical, que iban vestidas al estilo de las mujeres occidentales, con minifaldas, y que acudían a los bares, a las universidades, a los restaurantes, a los colegios, pues si no a nivel de igualdad que los hombres, evidentemente, pero sin un nivel muy, muy avanzado para aquella época. Eso se vino todo abajo cuando estalló todo este tremendo conflicto, que no sé cuánto va a durar, pero que me temo, y por desgracia, que bastante tiempo. ¿Cree, profesor, que sin la intervención internacional hay futuro para los afganos? ¿Tienen medios y recursos para defenderse y recuperar lo que se les ha arrebatado?
Desde luego, si la intervención es como la de los últimos 20 años, absolutamente no. Cualquier analista internacional que no esté condicionado por intereses, que hay muchísimos, de todo tipo, desde fábricas de armamento, pasando por compañías de la guerra, como Blackwater y algunas otras, de ninguna manera. Para que Afganistán progrese y gire hacia una modernización, aunque sea en el sentido occidental, ya es verdad que es otra cultura, es otra gente, tiene otra mentalidad, pero por lo menos que gire hacia la democracia y al menos hacia el respeto de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, desde luego como una intervención tal cual ha sido en los últimos años, incluida España, que lo ha hecho muy bien el ejército, lo ha hecho muy bien la ayuda española, pero desde luego los políticos españoles lo han hecho fatal, igual o peor que los norteamericanos, pues que seguramente hemos seguido en ese sentido su senda. Yo creo, y no soy evidentemente especialista en sociología contemporánea, ¿no?, pero yo creo que las potencias occidentales tienen que tratar de otra manera muy distinta a Afganistán y desde luego poner en marcha una serie de cuestiones importantísimas de concienciación de la población, porque si no ocurrirá lo que ha ocurrido, que la población creerá que parte de la población, que los talibán son los salvadores y que vienen a redimir a ese país de un régimen corrupto en el cual ha vivido en los últimos 20 años. No hay más que ver lo que ha hecho el último presidente afgano, que ha huido del país, fue el primero que abandonó el país, llevándose, según cuentan algunas agencias de prensa, como $160 millones en un avión. Huyó el primero, salió corriendo, abandonó el país, y eso, claro, la gente del país se da cuenta de que esa corrupción no puede seguir de esa manera. Y los talibán parece ser que están poniendo en marcha una política de redistribución y, desde luego, puede que sean, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, gente detestable, lamentable, pero desde luego no son tan corruptos, o por lo menos no lo parecen, como han sido todos estos gobiernos títeres colocados por Occidente en los últimos años. Pues seguiremos teniendo nuestra atención en Afganistán, también nuestro corazón en los ciudadanos que se han quedado allí atrapados intentando huir y viendo cómo se desarrolla esta crisis, que sobre todo va a ser una crisis humanitaria. Profesor, muchísimas gracias por contarnos la historia de Afganistán. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Afganistán tiene todavía mucho que contar, ¿eh? Seguro. Apenas quedan 3 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Vamos a aprovechar este poquito tiempo que tenemos para recordarte de qué estamos hablando contigo a través de las redes sociales. Carlos Márquez, buenas noches. Buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, esta noche estamos hablando de un tema, que ya lo estamos contando a lo largo de la noche. Esa cuesta de septiembre que ya nos toca afrontar a los que hemos vuelto. Los que están de vacaciones todavía, pues bueno, a lo mejor les toca la de mediados de septiembre, ¿no? Pero hoy estamos hablando de esta cuesta de septiembre y sobre todo cómo nuestros queridos búhos la afrontan, cómo consiguen superarla. Si son de los que se atan el cinturón, si recurren a un crédito o ayudas, pues que nos lo cuenten en el 661-201-512. Magristis Manolo, por ejemplo, es una de las personas que nos ha escrito. Dice: continúo trabajando desde junio, las vacaciones ya las disfruté en abril y mayo, así que mis gastos han sido los mismos de los años anteriores, pero claro, si cometemos algún exceso, la cuesta de septiembre se hace más dura incluso que la de enero. Pues sí, en este caso hay muchas personas que seguro que están pensando igual que nuestro querido Magristis Manolo. Vamos a escuchar a Jesús, nuestro taxista de Huelva. Él no tiene ningún problema para afrontar esta cuesta y me aventuraría a decir que tampoco tiene problemas para afrontarla de enero. Vamos a escuchar por qué. Sin ánimo de fastidiar a nadie, yo no me ato el cinturón porque no lo necesito. No es que gane mucho dinero, lo que pasa es que vivimos mi pareja y yo solos, no tenemos niños, no fumamos y no tenemos grandes gastos, aparte de la hipoteca, que ya es un buen gasto, pero bueno, tampoco tenemos grandes gastos ni... Entonces, claro, no necesitamos apretarnos el cinturón. Lo siento, de verdad, que no es por fastidiar a nadie, pero no nos lo apretamos. Seguimos todo el año igual.
Bueno, es que claro, cada uno tiene sus circunstancias personales y es que los niños es verdad que es una gran inversión. Efectivamente. Una inversión importante. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la Noche de COPE, donde nos puedes contar pues esa pregunta que te estamos formulando hoy. ¿Cómo afrontas la cuesta de septiembre? Testigos de la fe. La vivencia de los cristianos en COPE. Diego de Julián, participante en la JMJ Madrid 2011. Vivir la fe diariamente es complicado en el mundo en el que estamos. Bueno, complicado por lo menos para mí, como joven que soy, más que nada porque creo que estamos viviendo actualmente en un mundo que va todo muy rápido y desde que nos levantamos hasta que te acuestas te das cuenta de que pasa el día muy rápido y quizás porque no estamos acostumbrados también, ¿no? a pararnos, a pensar qué es lo que tengo que hacer en cada momento.